Buenos días con todos, licenciado de Mera, y podemos hablar un poco de Luis Alfredo Martínez. ¿Quién fue Luis Alfredo Martínez? Luis Alfredo Martínez Holguín, Ambato, 23 de junio de 1869 y 26 de noviembre de 1909. Fue un escritor, pintor y político ecuatoriano de marcada tendencia liberal y amigo del presidente Luis Alfaro. Entre los cargos públicos que ocupó se encuentran diputado del Congreso Nacional por la provincia de Tungurahua, gobernador de la misma provincia, subsecretario y ministro del Ministerio de Instrucción Pública. En el ámbito literario se considera como el iniciador del realismo en el país. En pintura fue uno de los pocos pintores romanticistas y los primeros costumbristas que enriquecieron las artes plásticas. Aquí vemos una imagen. Nació el 23 de junio de 1869 en la finca de La Liria, que antes se encontraba a 2 kilómetros al noroeste de la villa de Ambato, al lado de la finca Achota, y ahora se encuentra dentro del ejido urbano. Era el sexto hijo del doctor Nicolás Martínez Vascones o de la señora Adelaida Holguín Naranjo, ambos ambateños. A los 6 años entró a la escuela de la Merced. Para la secundaria su padre le envió al colegio jesuita San Gabriel en Quito. Sin embargo, debido a su mala conducta y bajas calificaciones, no completó sus estudios de bachiller y fue enviado de nuevo a la finca La Liria. Tras leer un manual de pintura y tomar varias clases de arte, su padre lo envió a trabajar como cachero a su hacienda Cangual en Mulalillo. Allí Martínez escribió una novela, En cuerpo viejo, corazón joven, que no llegó a publicar. En esa época era un muchacho alto, musculoso. En 1824, con apenas 24 años, fue nombrado teniente político de Mulalillo, cargo en el que impuso vigilancia a las familias indígenas, impidiéndoles festejar de acuerdo con sus tradiciones, y obligó también a pagar multas al sacerdote católico local, de quien las habladoras del pueblo afirmaban que estaban teniendo relaciones con una feligresa. Al año siguiente ayudó a impedir la reunión de miembros del Partido Conservador de Tungurahua con la fuerza gobernista, dejando libre el camino a Eloy Alfaro en su marcha triunfante en la capital del Ecuador. En 1903 fue nombrado ministro de la Instrucción Pública, cargo desde el cual fundó la Escuela de Bellas Artes y la Facultad de Ciencias en Quito, y la Escuela Normal de Agricultura en Ambato. 2 años más tarde viajó a Nueva York con la intención de buscar ingenieros que realizaron estudios técnicos para su planeado ferrocarril al oriente, la región amazónica del Ecuador. Sin embargo, con la caída del gobierno de Alfaro en 1906, el ferrocarril no pudo llevarse a cabo, aunque terminó siendo más conocido en el ámbito literario, puesto por su novela es considerada como el inicio del realismo. Esto se debió gracias a que principalmente Martínez era un pintor. Se sintió atraído durante toda su vida al paisajismo. En el prólogo de sus libros escribió: "No pertenezco a ninguna escuela, soy profundamente realista", y pintó la naturaleza como es y como enseñan los convencionalismos. Su realismo se puede explicar en parte debido a su afiliación con el Partido Liberal y su oposición al clarismo, porque los motivos de su cuadro no eran religiosos, además de su afición por el montañismo y de hecho haber trabajado en la región costa, sirvió además de mucha ayuda. Su carrera como pintor influyó en la novela La Costa, que está replegada de descripciones de la región sierra y costa del Ecuador y que causaron una gran impresión en el público, ya que a inicio del siglo XX viajar entre las distintas regiones de ese país era mucho más difícil. Aquí vamos a ver un paisaje que pintó. Aquí vamos a ver las obras. Vamos a ver Camino al Oriente, A la Costa, Disparates y Caricaturas. Vamos a ver un poco la novela A la Costa, que es su principal novela. A la Costa es una novela histórica escrita por el ecuatoriano Luis Alfredo Martínez y publicada originalmente en 1904, considerada la obra cumbre del autor. La trama se desarrolla a finales del siglo XIX en medio de cambios políticos sociales provocados por la Revolución Liberal del Ecuador. Salvador es un joven, perteneciente a una familia conservadora de Quito, entabla amistad con Luciano, un joven hacendado de la tendencia liberal que se enamora de la hermana de Salvador, Mariana. Cuando a Mariana confiesa a su familia que ella también está enamorada de Luciano, le prometen tanto a ella como a Salvador volver a hablarse. Luciano viajó a Europa, pero antes de marcharse, él y Mariana se encuentran y tuvieron, por lo que Mariana se sintió muy sucia. En la costa recibe abuso constantemente de varios trabajadores y se enamora de Consuelo,
La hija del capataz de la hacienda finalmente se casa y Consuelo queda embarazada, pero Salvador cae enfermo de malaria y es llevado de urgente en busca de un doctor. La novela es de contenido social y plasma la realidad que se vivía en la sociedad del siglo XIX. Pues aquí podemos ver la imagen de la portada del libro. Y gracias.